tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a el capítulo número 2 de esta miniserie de videos denominada Breve Historia de la Física. Desde hace mucho tiempo hasta principios del siglo XXI. Este es el capítulo 2 que vamos a destinar a la explicación a grandes rasgos de algunas ramas del conocimiento de la humanidad que son muy importantes y han sido muy importantes a lo largo de la historia. Estas son la filosofía, la ciencia y la religión. Sin entrar en mucho conflicto entre las tres, vamos a tratar de ser lo más generales posible en algunas características de estas tres ramas y pues mencionar características esenciales que van a distinguir a unas de las otras. Siempre es importante conocer las diferencias y las similitudes de estas corrientes, y pues muchas veces creemos que son antagónicas, pero tienen mucho que ver entre sí, y también cosas que las distinguen, que las hacen irreconciliables, se puede decir, ¿no? Entonces, una vez más, este también es un intento, es una explicación general, no hay que tomarse todo como la verdad absoluta y, como siempre, dudar de lo que yo voy a estarles platicando. Entonces, pues pónganse cómodos y pues vamos a empezar. Para dar inicio, pues bueno, aquí tengo lo que es una frase que es muy conocida, es una analogía de un gato. Vamos a ver estos gatos en muchas analogías, sobre todo más adelante con el gato de Schrödinger y en este caso con la analogía del gato negro. Y dice lo siguiente, dice: la filosofía es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro. Es una postura. La metafísica, por otro lado, dice que es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato que no está ahí. La teología, por su parte, propone que es como estar en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no está ahí y además gritar "lo encontré" para convencer a los demás. Y la ciencia es encender la luz para ver qué demonios hay en el cuarto, ¿no? Esta es una analogía de lo que nos vamos a topar. Y cuando se menciona teología, pues no se relaciona, se puede decir que con la religión, ¿no? La teología pues es el estudio de Dios. Pero pues hay muchas corrientes religiosas, por lo tanto se podría decir que hay muchos dioses, entonces podríamos englobar a la teología como a la religión. La parte metafísica no la vamos a tocar nosotros en este momento, vamos a saltar de la filosofía, vamos a pasar por la teología y vamos a ver pues ya cabalmente lo que es la ciencia y cómo se diferencian entre ellas y en qué se parecen también. Vamos a tratar de que este video, este podcast sea un poco más corto que el anterior, pero bueno, tocando los puntos más importantes de esto. Entonces más o menos nos hemos dado una idea de hacia dónde va la cosa. Pero vamos a ver pues cómo es que se encuentran, en qué momento surgen estas corrientes, por qué se catalogan tan diferentes y en qué sí se parecen también. Entonces vamos a ver, vamos a regresar un poco hace mucho tiempo, como lo venimos planteando. Situémonos durante las primeras civilizaciones. Vamos a asumir que ya hay un lenguaje verbal desarrollado, un idioma, y nos dicen, bueno, cuando la humanidad observó a su alrededor, pues vamos a llamar aquí el despertar de la humanidad en este mundo en el que le tocó vivir, y cuando el ser humano primitivo o que ya vive en sociedad y todo esto empieza a observar a su alrededor, pues empieza a ver una serie de acontecimientos en la naturaleza, en el mundo o en el universo. Aquí hay que recordar que el universo de hace mucho tiempo era mucho más pequeño que el universo que conocemos actualmente. Entonces el universo es el todo, pero el todo de los primeros seres humanos era muy reducido. No se podían desplazar muchas distancias, muchas personas nacían y morían en el lugar donde nacieron y no tenían manera de conocer algunas otras regiones, el mar, las montañas, los bosques, el desierto, etc. Entonces el universo estaba muy cerrado, muy encerrado en lo que podían ver a su alrededor nada más. Sin embargo, a lo largo de la vida del ser humano, pues se pueden percibir una serie de acontecimientos en la naturaleza que son interesantes y que
hacen saltar dudas. Entonces va a existir una necesidad de comprender el porqué de los acontecimientos del mundo. ¿Por qué sale el sol siempre por un lado y se oculta por el otro? ¿Por qué las nubes se acumulan y luego llueve? ¿A dónde va el agua? ¿Por qué durante ciertos periodos de tiempo hace calor y después se viene el frío? A veces nieva, a veces hay tiempos de demasiada lluvia, a veces hay sequías. ¿Por qué los árboles pierden su follaje? ¿Por qué las flores se marchitan? Después de un tiempo renacen, por así decirlo. Todos estos fenómenos pues son de interés del ser humano y también son de interés del ser humano actual, ¿no? Pero está esta necesidad de ver una serie de acontecimientos en el mundo que le producen preguntas, que le hacen ver, tratar de averiguar qué es lo que está sucediendo. Muchas veces también hay que resaltar que conocer cómo funciona el mundo es cuestión de vida o muerte. Cómo funciona la naturaleza, pues saber qué es lo que está sucediendo muchas veces es crucial para mantener la integridad de las personas. Entonces, existe una observación de la naturaleza, pero para ver qué es lo que sucede, pues tiene que haber cierta experimentación. De hecho, pues no dudemos, es fácil asumir que las personas conocemos qué tipos de plantas son venenosas, pues viendo justamente que había animales u otras personas que se comían algún tipo de planta y fallecían, ¿no? Entonces, pues de una manera, el conocimiento, el camino hacia la comprensión de estos fenómenos no siempre es lineal y no siempre es sin que haya, pues sin que nadie salga herido, ¿no? Muchas de las veces alguien tuvo que haber muerto y seguramente así fue para que los demás de la tribu o de la comunidad pudieran darse cuenta de que cierto tipo de plantas, cierto tipo de animales eran venenosos o las plantas eran mortales y se consumían. En fin, ¿no? Entonces existe también una especie de experimentación muy primitiva en las primeras comunidades para comprender cómo funciona la naturaleza. Saber que a cierta hora se hace de noche, pues también era crucial para los depredadores nocturnos. Saber que había ciclos de lluvia en las comunidades, pues era crucial para poder resguardar alimentos y no padecer hambre durante el invierno. Son cosas que a nosotros nos parecen o nos pudieran parecer demasiado triviales o de sentido común. Ah, bueno, hay nubes, va a llover, llueve, pues sí. Pero para el ser humano primitivo, estas cuestiones quizás eran algo más, ¿no? Había cierto, se puede decir, misticismo acerca de lo que sucedía. Cuando había mucha abundancia, pues algo sucedía. Y cuando había mucha escasez también, ¿no? ¿Cuáles eran las razones de que a veces pasáramos de la abundancia a la escasez? ¿Habría algún culpable? ¿Alguien estaría haciendo las cosas bien? Bueno, pues al momento de descubrir los ciclos, el ser humano pues se da cuenta de que pues hay una periodicidad en los fenómenos, pero también hay veces que hay ciclos mucho más largos que no tenían una explicación. O sea, conocemos los ciclos como el día y la noche, las estaciones del año, el ciclo del agua, etcétera, pero también en la naturaleza o en el mundo hay ciclos que son todavía más prolongados y eso nos lleva a olas de calor, a sequías, y pues el ser humano no estaba acostumbrado a que de repente, después de años de abundancia, de buenos climas para los cultivos, de buenas temporadas, de repente hubiera situaciones que se salían de la ciclicidad del mismo mundo. Es ahí donde entran las preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué el mundo es como es? Parece que es regular, que todos los ciclos se mantienen, pero de repente hay fenómenos que se salen de la cotidianidad. Hay fenómenos también que de repente impactan en las comunidades, de repente hay un incendio, de repente hay tormentas eléctricas, de repente hay escasez de todo, empieza a haber muerte, en fin, ¿no? Una serie de eventos que el ser humano no se puede explicar, y es aquí donde van a empezar a surgir pues estas preguntas de por qué el mundo es como es, por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Hay alguien que nos estará juzgando?
los dioses estarán enojados por algo que hayamos hecho, en fin, ¿no? Empieza a haber sí una serie de explicaciones, pero también una serie de dudas y de falta de explicaciones. Y actualmente en el mundo, todavía hasta nuestros días, hay una serie de fenómenos que no poseen explicación. Esto no quiere decir que no la tengan, pero todavía no se han encontrado. Eso nos recuerda a la frase de la cual partimos, ¿no? Acerca del gato negro. Vamos a asumir aquí que el gato negro es algún fenómeno sin explicación, que ni siquiera sabemos si está ahí, si la tiene, si la vamos a encontrar, pero hay diversas posturas que se adjudican o tratan de buscar si el gato negro está ahí, o sea, qué es lo que está. Y en el caso de la parte teológica es la que siempre ha dicho, pues yo ya sé lo que es y es por esto que es así. Y la ciencia pues trata de ver pues realmente qué es lo que está sucediendo. Esto nuevamente quiere decir que existe una explicación para todo, todavía no lo sabemos. Más aún, el por qué, como las preguntas fundamentales que vimos en el capítulo anterior, esa es la que nos mete más en problemas. Podemos explicar todos los fenómenos, pero por qué son como son, realmente todavía no es algo que podamos decir cabalmente, ¿no? Entonces, partiendo de esto, yo quisiera plantear la siguiente actividad. Es una actividad que es ilustrativa, es una actividad que les puede pues mover un poco ahí las ideas. Esta actividad se llama ¿qué fue primero? ¿La ciencia, la religión o la filosofía? Y además, ¿en qué se parecen y en qué difieren completamente? Entonces, los invito a que se tomen unos minutos para pensarlo, pongan pausa este podcast o este video y luego pues vamos a averiguar en qué se parecen y cuál pudo haber sido primero. Entonces, muy bien, a partir de ahora, pausa. Ok, espero que hayan pensado un poquito acerca de estas cuestiones. El qué fue primero es complicado nosotros plantearlo. Como les comenté hace un momento, hay cuestiones científicas primitivas que se están presentando al ver un fenómeno en la naturaleza. Justamente una de esas es la observación, que es parte del método científico. Otra de ellas, que vimos así como muy burdamente acerca de lo que pasaba cuando comíamos cosas, pues es la experimentación. Entonces son pasos del método científico y por lo tanto podemos decir que hubo una ciencia primitiva no metodológica, no sistemática, no se puede decir que es irreproducible, pero no con el rigor que se amerita desde muy tempranas épocas en la humanidad. Por otro lado, también puede haber una explicación religiosa a muchos de los fenómenos, y con religiosa no digo las religiones más modernas, sino religiones mucho más antiguas, muchas de ellas politeístas. Recordemos que el politeísmo pues una existencia de muchísimos dioses para explicar los fenómenos de la naturaleza o el devenir de los tiempos o el por qué el mundo es como es, ¿no? Y una postura también filosófica que también tiene algunas características, porque hay corrientes filosóficas que también tratan de explicar cómo es el ser humano, cómo debería ser la naturaleza, por qué son las cosas como son, pero es muy difícil establecer cuál de ellas fue primero, porque todas de ellas parten de la observación. Podemos decir de experimentación, de alguna manera sí, quizás no todas lo llevan hasta el final la experimentación, pero sí. La hipótesis también es algo que parte de los tres. De hecho, la hipótesis, recordemos que forma parte del método científico, y una hipótesis es una posible explicación que se va a someter a un escrutinio en el método científico. Y en la religión también hay hipótesis que son pues formas de explicar los acontecimientos, y en la filosofía también se parte de hipótesis. Entonces, ¿podemos decir cuál fue primero? Realmente no, pero sí podemos establecer una serie de diferencias entre ellas. ¿Cuáles son algunas características de la filosofía? Aquí no importa cuál es el orden que le esté dando, yo voy a partir primero de la filosofía, pero una de ellas es hacerse preguntas acerca de la naturaleza. Cuando se dice naturaleza, no solamente es el entorno que nos rodea o el universo, sino también acerca de nosotros mismos, ¿no? Entonces responde a la existencia también de la humanidad o del todo, trata de responder a ello. Y trata de responder va a ser una de las similitudes de todas, ¿no? Todas van a tratar de responder algo, porque sucede algún fenómeno,
por qué ocurre el día y la noche, por qué el universo es como es, por qué el cielo es azul, etcétera. Todos van a tratar de responder por qué. Entonces es una similitud de todas. No tiene dogmas. Hasta ahorita no se ha encontrado o determinado un dogma filosófico. Aquí, ¿qué es un dogma? Pues recordemos, los dogmas son pilares inamovibles de las religiones. Esa va a ser una característica de la religión, que tenga un dogma o una serie de dogmas que son incuestionables, porque cuando uno los cuestiona entra en conflicto con la postura religiosa. Hay que dudar y es parte de su ejercicio. También la filosofía duda o plantea la duda en todo momento. Por ahí, si han leído algo de René Descartes o Descartes, del plano cartesiano, es un filósofo más o menos podríamos decir moderno. Recuerden, todo lo que les digo es el parte de mi bagaje, y yo puedo decir que bueno, es por allá de 1400 del renacimiento, del fin de la Edad Media, este filósofo. Y este filósofo pues él dudó de todo, y partió de eso para crear pues su obra, el discurso del método. Y al momento de dudar de todo, pues dudó incluso de Dios. A pesar de ser una persona altamente religiosa, duda de Dios, pero él, dentro de su postura filosófica, pues demuestra su existencia, ¿no? Si pueden leer ese libro, El discurso del método, pues ahí les planteo un poco de eso. Yo difiero en bastantes cosas acerca de su refutación, pero está ahí planteada, ¿no? Por otro lado, la filosofía también significa literalmente pues amor a la sabiduría. Es lo que se nos enseña desde que vemos la palabra filosofía en nuestras clases de preparatoria, amor a la sabiduría. No es experimental. La filosofía como tal no tiene una parte experimental. Se basa generalmente en la razón, pero no hay manera de poner las posturas filosóficas a un experimento para demostrar si son o están correctas, ¿no? Entonces esa es una característica que también va a poseer la filosofía, que las va a hacer diferir, pues, por ejemplo, de la ciencia, ¿no? Se pueden poner pautas como encontrar la felicidad, cómo llegar a la verdad. Es decir, hay corrientes filosóficas que nos dan, no quisiera decirlo así, pero una especie de receta de cómo alcanzar ciertas metas, o cómo lograr ser una buena persona, cómo ser justo, cómo construir el estado perfecto, etcétera. No lo vamos a ver pues llanamente más adelante, pero nos dan como esta receta, ¿no?, de cómo deberíamos ser para alcanzar cierto nivel de conciencia, etcétera, ¿no? Entonces eso es algo que también va a coincidir, por ejemplo, con la religión. La religión también nos da pautas o nos da una receta de cómo ser buenas personas, de qué significa la moral, el bien y el mal, etcétera. Y eso pues va a ser una similitud entre la filosofía y la religión. Vamos a ver a continuación cuáles son las características de la religión. Son cuestiones de fe. Todas las creencias en un ser superior o en alguien superior es una cuestión meramente de fe. No es experimental, que está por acá al final. No hay manera de demostrar mediante experimentos la existencia de algún ser superior que haya creado pues el universo o dicte las leyes, etcétera, ¿no? Está basada en dogmas. Los dogmas más importantes para los que estamos familiarizados con la religión judeocristiana o el catolicismo o el cristianismo, pues los dogmas más importantes son la virginidad de María, el renacimiento de Jesús después de 3 días, la creación del mundo en una semana. Son dogmas, son pilares que si uno los cuestiona, y es muy fácil cuestionarlos y pudiera ser fácil incluso refutarlos, pero si uno los cuestiona o los refuta, pues está entrando en conflicto con toda una corriente religiosa. Y pues afortunadamente no estamos en la Inquisición, porque pues nos quemarían en la hoguera. Afortunadamente podemos refutarlos y decir que no son ciertos, y lo único que va a pasar es, bueno, pues yo no soy religioso, va a ser la postura que se va a tomar, ¿no? O esos dogmas no me convencen, yo tengo mis propios dogmas, o yo tomo un dogma de esta religión, otro del otro, etcétera. Por ejemplo, la idea de la reencarnación se puede tomar como un dogma. Pues sí, es un dogma de fe, y hay gente que cree en cuestiones religiosas de unas religiones y en otros dogmas o cuestiones religiosas de otras religiones. No se pueden mezclar, siempre uno puede hacer el merequetengue que quiera, ¿no? También algo que se parece en todas es, nuevamente, responde a la existencia humana. O sea,
trata de explicar por qué el ser humano es como es, de dónde viene, a dónde va, qué va a pasar cuando se muera, de dónde viene el universo, a dónde va, qué va a pasar cuando pase mucho tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, el origen del todo también está plasmado dentro de una de las características de la religión. Nada más que la religión, como en la frase del gato negro, la religión ya nos da la respuesta. Ya no hay que buscar nada, simplemente hay que seguir lo que se nos ha establecido que sigamos haciendo. La diversidad de deidades, pues hay muchos dioses, dependiendo de la religión que quieran creer o que profesen, pues hay un dios para cada, que se va a acomodar a las necesidades de cada persona. Para la gente judeocristiana, pues existe un solo dios. Para los hinduistas, pues existen, pues no sé, miles de dioses. En fin, ¿no? Va a depender mucho de el lugar donde hayamos nacido, de la cultura en la que hayamos crecido y de la época también para profesar o no alguna religión o determinada religión. Entonces muchas de las religiones que existían ya no existen y ahora son mitología. Posiblemente las religiones actuales en algún momento también van a ser mitología y posiblemente se van a crear nuevas religiones, ¿no? Así ha funcionado la religión desde hace mucho tiempo. Una religión abarca a ciertas personas, se modifica, se amolda, evoluciona, curiosamente, palabra para la religión, pero evoluciona y se adapta a las nuevas circunstancias y lo pueden ver pues en nuestros tiempos, ¿no? Lo vamos a platicar un poco más adelante cuando hablamos de las corrientes darwinianas acerca del origen de las especies, ¿no? Y cómo algunas religiones, como el cristianismo, el catolicismo, se han adaptado a la idea de la evolución con su diseño inteligente. Sin embargo, pues ahorita estamos viendo características. Otra cosa crucial acerca de la religión es que no hay una cabida para la duda, no hay un espacio para dudar. Se tiene la certeza de que las cosas así son. Cuando empezamos a dudar de nuestra fe o de la fe, empieza a entrar en conflicto lo que nosotros tenemos como algo preconcebido y la postura religiosa que esté por ahí entre nosotros. Entonces no se puede dudar. De hecho, mucha gente, es que estoy dudando de mi fe, bueno, es que es una prueba, ¿no? Hay una serie de discursos que se pueden tomar, pero la duda no cabe dentro de ninguna religión. O la aceptas con todo, o de plano dices, no, esto no es lo mío. Y dicta normas morales que rigen el comportamiento de la humanidad. También todas las religiones tienen una serie de normas, muchas de ellas muy anticuadas, cómo deben vestir las mujeres, si pueden hablar o no pueden hablar, sobre todo las religiones islámicas, ultrafundamentalistas, ortodoxas, y en todos lados se repite la historia. También hay en el judaísmo, en el catolicismo, en todas hay una serie de normas morales que dictan cómo debe ser la gente para, pues, gustarle a Dios o no hacer enfadar a los dioses, etcétera. Y eso ya va a depender de que la gente siga o no esta serie de normas o comportamientos. Mucha gente incluso dice, bueno, es que si no existieran religiones no sabríamos cómo conducirnos. Bueno, pues han existido muchísimas religiones y la gente ha sabido qué hacer y qué no hacer y siempre ha buscado justicia. O peor aún, han existido muchísimas religiones y la gente ha hecho atrocidades tras atrocidades a pesar de saber qué debían y qué no debían hacer. Entonces, ¿existe la necesidad de que las religiones rijan nuestro comportamiento? Yo diría que no. Y hay gente que no tiene ninguna religión, pero pues se comporta bien, ¿no? Y es una persona de bien. Y también hay gente que no tiene ninguna religión y son personas pues malas, que hacen cosas malas a la gente y hacen cosas injustas. De todo hay un poco, ¿no? No por nada dicen que está lleno de Jesús y todos los Jesús pues son, o todos los Jesús, hay muchos Jesús que son drogadictos o ladrones. Entonces, bueno, y son muy religiosos, o son gente mala, y igual en todos lados puede haber, ¿no? Y otra característica acerca de esto es que no es experimental. La religión no se puede experimentar, no hay una manera de hacer un ejercicio experimental para afirmar o refutar algo, ¿no? Es como, bueno, pues vamos a hacer un experimento de fe. Esto es algo que yo les comento. Bueno, pues si queremos experimentar para comprobar o refutar que la fe salva a la gente del cáncer, podemos llevar a 100 personas religiosas a un hospital con gente terminal y ponerlos a rezar y ver qué sucede, ¿no? Esta es una manera experimental de mostrar si la fe puede funcionar o no. Yo nunca lo recomiendo hacer porque entraría en conflicto con una serie de personas, pero hagamos el ejercicio mental, llevamos a 100 personas, rezan las personas religiosas
de cualquier religión o de todas las religiones, y vamos a ver la tasa de mortalidad para demostrar la eficacia del método de fe para la cura de enfermedades terminales. Si todas se curaran, bueno, podríamos afirmar que pues es, bueno, va un experimento, tendremos que hacer cientos de experimentos, y si en todos ellos siempre la gente se cura, podemos confirmar que la fe es una herramienta de sanidad o de curación para las enfermedades. Y si no lo hacen, también tendríamos nosotros la obligación de reportar que pues tiene un fallo del 50%, del 30%, o de plano no funciona, porque todas las personas se murieron. Entonces, con este ejercicio pudiéramos nosotros tratar de hacer experimental la fe para la cura de enfermedades. No se hace, no, porque pues entraríamos en conflictos con gente, y si estuviéramos en otra época pues también nos lincharían o algo así. Entonces, ¿la religión es experimental? No, no lo es experimental. Es decir, no se puede comprobar el fenómeno o la hipótesis no se puede comprobar de esta manera, solamente por cuestiones de fe. Solamente si yo lo creo, pues me vale que eso lo que digan, es mi creencia. Pero no hay manera de comprobarlo para todos, ni aquí ni en China. Con esto pasamos a las características de la ciencia. Las características de la ciencia son las siguientes. Es experimental. Siempre es experimental. Oye, pero yo he visto que hay corrientes como la física teórica que postulan cosas, hacen ciencia, pero no son experimentales. Bueno, siguen parte del método, pero la parte experimental es crucial para determinar si es o no una ley lo que se está planteando. Por ejemplo, hace algunos años, hace 2 o 3 años, se descubrieron mediante mediciones un pronóstico acerca de las ondas gravitacionales predichas por la teoría de la relatividad general de Einstein. Entonces, se postularon, pero la tecnología para comprobar que así era no estaba desarrollada hace 100 años. Y apenas se desarrolló y se hicieron mediciones y dijeron, wow, o sea, existen las ondas gravitacionales, las pudimos medir. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se comprobó la parte experimental de una teoría postulada pues hace 100 años. Entonces es experimental, a pesar de que hay físicos teóricos para demostrar lo que están diciendo en ramas como la teoría de cuerdas o la mecánica cuántica o estas otras teorías de unificación de la física que son de frontera, pues en algún momento tienen que ser experimentales para poder determinar que lo que dicen realmente es y se repite en todos lados. Entonces ese es algo crucial. No tiene dogmas, no hay ningún dogma dentro de la ciencia. Cuando digo ciencia ahorita me refiero a la física, pero en prácticamente ninguna de las ciencias hay un dogma. Se tienen leyes o postulados, pero son humanos. Es decir, alguien los puso, alguien los puede cambiar. En el caso de los postulados, como uno de ellos, el cual es que las leyes de la física son iguales en todos lados, es un postulado de la relatividad de Einstein, ¿no? Entonces, la relatividad funciona asumiendo o postulando que las leyes de la física son iguales aquí y en el otro extremo del universo, o a 14,000 millones de años luz de aquí, o sea, en los primeros instantes del universo. Bajo ese postulado es que uno actúa. No es un dogma, es solamente un postulado. También tiene leyes, pero estas leyes se pueden refutar en algún momento o pueden tener algún margen de validez. Por ejemplo, la ley de gravitación universal funciona muy bien para el sistema solar, pero tiene problemas o tuvo problemas por ahí en la precesión de algunos planetas, unas órbitas que no eran muy bien explicadas, y cuando uno mete toda la masa de las estrellas en un modelo computacional para ver cómo rotan las galaxias, se meten problemas porque pues descubre que la ley de Newton como tal no va a poder simular correctamente el movimiento de las galaxias. Entonces tiene ciertos márgenes de validez. Ahí ya para eso pues entra pues la teoría de relatividad general para órbitas de muchas partículas a grandes distancias, en fin, ¿no? Entonces hay rangos de validez, pero eso no quiere decir que tenga algún dogma, ¿no? Todo lo que se dice científicamente o en la física, pues hay que dudar de ello. Hasta que nosotros logremos refutarlo, pues tenemos que considerarlo como algo verdadero, como algo que es alguna ley de la naturaleza. Cuestiona o hace preguntas. Siempre la ciencia y la física, en este caso de la física, está cuestionando cosas. Podemos vivirnoslo cuestionando y haciéndonos preguntas, pero pues eso no aporta nada. Hay que hacer alguna otra teoría, alguna otra formulación
y tratar de refutarlo. Y si llegamos a las mismas conclusiones, pues tenemos que aceptar de que las cosas estaban bien, ¿no? Es metodológico, existe el método científico que básicamente consiste en la observación, que fue uno de los pasos del ser humano primitivo. Consiste en la hipótesis, que es una explicación que se da preliminar, que se tiene que probar después. Existe la experimentación, que lo que hace es probar la hipótesis, a ver si es cierto que suceden los fenómenos como uno está diciendo que suceden. Obviamente hay una parte teórica que debe de estar ahí metida, es decir, se formula una teoría que predice generalmente de manera matemática por qué las cosas suceden como suceden. Y si las cosas suceden como suceden siempre en todo momento y en todos lados, se podría decir que se llega a la postulación de una ley, ¿no? Esto es de manera muy somera lo que son los pasos del método científico, que nos ayudan a tener una metodología de cómo llegar, vamos a decirlo, como a la verdad de manera científica, siempre metiendo la experimentación. También da respuesta a la existencia humana, es algo que coincide con las otras dos corrientes del pensamiento, es decir, también trata de explicar de dónde venimos, hacia dónde vamos y por qué, que son las preguntas fundamentales, y también del universo. Busca saber cuál es el origen del todo. Siempre hay que dudar de todo, la duda es parte fundamental de la ciencia. Ahora sí que está prohibido no dudar, aceptar las cosas como son, pues solamente en algunas corrientes religiosas aceptan las cosas como son, pero en la ciencia siempre estamos dudando y cuestionando. Y es de las preguntas y de esas dudas y cuestionamientos de donde surge nuevas maneras de percibir esta realidad y de tratar de volver a explicar o de explicarla nuevamente, ¿no? Se puede concluir que todos somos uno. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué pongo esta frase al final? Bueno, hay corrientes filosóficas que nos hablan como de esta frase, o religiosas que nos pudieran invitar a que esta frase pertenece no a la ciencia, sino a una religión o a una postura filosófica, una filosofía. Pero en cosmología, la cual es una rama de la física, es el estudio del origen y evolución del universo, pues también entran otras ramas dentro de esta que se conocen también como la astrofísica, que observan o explican cómo funcionan las estrellas, y con ello nos hemos dado a la tarea de ver de dónde viene todo lo que observamos. Todo lo que observamos, toda la materia, pues viene a final de cuentas de las estrellas. Toda la materia que está a nuestro alrededor, el carbono, el hierro, el níquel, el cobre, el oxígeno, el nitrógeno, todo eso viene de las estrellas, y mediante un fenómeno conocido como nucleosíntesis es que los elementos más pesados se van formando adentro de las estrellas. Las estrellas son las máquinas que construyen todos los materiales, y cuando estas estrellas estallan en supernova, esto va a depender de algunas características muy propias de la masa de la estrella, esta materia se va a formar. Todo el hidrógeno se va a fusionar en helio, luego en carbono, y al estallar una supernova se forman en esas condiciones de temperatura, presión, etcétera, el resto de los elementos pesados. El oro que conocemos nosotros no estaba aquí en la Tierra desde siempre, vino generalmente, pues pudo haber venido de otro lado. De hecho, todo el material, el hierro del cual está formado nuestro planeta, viene de la explosión de una estrella, es decir, nosotros ya somos de segunda generación en el mejor de los casos, es decir, una estrella tuvo que haber muerto para que nosotros estuviéramos aquí, y todo lo que nosotros nos rodea y todas las personas del mundo pues llevamos reciclando la materialidad durante milenios, desde que la Tierra se formó y desde que el agua llegó posiblemente en cometas, estamos reciclando esa agua aquí dentro. Y el agua que nos conforma a unos ha estado en otros y ha estado en cientos de personas y cientos de animales y cientos de plantas, pues durante mucho tiempo. Nuestra materia también, todo lo que comemos, pues viene de la tierra, y hay un ciclo del carbono donde esto recicla, un ciclo del agua. Entonces, como todo es cíclico, todo viene de todo. Entonces todos venimos del mismo lugar, que son las estrellas. ¿Y dónde vienen las estrellas? Si profundizamos un poco más, como lo vamos a ver en próximos capítulos, pues podemos venir del Big Bang, ¿no? Donde toda la materia estaba unificada en un punto de densidad infinita, y es decir, o esto quiere decir que todos estuvimos juntitos, muy juntitos, y no solamente los seres humanos, sino si hubiera otras civilizaciones, todas esas civilizaciones
todas las estrellas, toda la materia estuvo muy juntita en algún punto hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces esto nos brinda una visión como espiritual de lo que representa la ciencia, ¿no? Lograr develar que todo viene de un punto nos hace o nos quiere decir que todos fuimos uno de alguna manera, ¿no? Entonces esta postura que pudiera parecer muy espiritual, muy religiosa o muy filosófica, pues está explicada por una teoría científica que se ha demostrado, al menos al ver explosiones estelares, con una serie de mediciones que se pueden hacer desde Tierra, con espectrómetros, etcétera, ¿no? Para poder determinar de qué está formada las estrellas, de dónde viene la materia que nos forma, en fin. Con esto podemos decir que hemos refutado todas las posturas religiosas del origen del universo o del mundo. Me atrevería a decir que sí, pero como son cuestiones de fe, la gente es libre de creer pues lo que quiera acerca del origen del mundo por una serie de dioses, o un dios, o muchos dioses, pues eso va a depender de cosas personales. Entonces, para terminar con este video, que yo creí que no se iba a alargar tanto, pero creo que sí, finalmente unos datos curiosos acerca de cuestiones religiosas más que nada, porque mucha gente no conoce. Básicamente hay 5, estos temas son como para platicar, ¿no? No tengo de qué hablar, vamos a platicar de esto. Temas interesantes, ¿no? Hay 5 religiones principales en el mundo actualmente. Hay muchas más, pero las que son principales por el nivel de adeptos son el budismo, el cristianismo, el islam, el hinduismo y el judaísmo. No todas las religiones tienen un dios, esto hay que recalcarlo. O al menos dentro de algunas religiones no se le considera como un dios al profeta o a la persona iluminada. Existen el ateísmo en algunas, podemos decir, de religiones que sean ateas, que nieguen la existencia de Dios, o no den cabida o no lo necesiten para explicar el mundo. Pues el budismo es una de ellas, ¿no? El budismo no tiene una deidad. Para los budistas, Buda, para algunos budistas, porque hay otras corrientes que sí lo pudieran plantear, Buda no era un dios, sino era una persona común y corriente que alcanzó cierto nivel de conocimiento, de iluminación, y se hizo uno con el universo, ¿no? Otra cuestión ahí medio religiosa del budismo, ¿no? Que todos somos uno. Entonces, si no lo sabían, bueno, ya lo saben, no todas las religiones tienen Dios. El catolicismo es una rama del cristianismo. Desde hace mucho tiempo se separaron y ahora parece que cristianos y católicos son antagónicos o se diferencian en muchas cosas, pero en algún momento fueron uno solo también. Por ahí me parece que se llama el Concilio de Nicea, cosas así, se decidió que establecer y que no dentro de la Biblia. Hubo una serie de reformas luego en Inglaterra, por ahí se separaron los cristianos de los católicos. Hay un merequetengue también por ahí, pero hay mucha gente que cree que son cosas diferentes. El Islam, por otro lado, el judaísmo y el cristianismo son monoteístas, creen en un solo Dios y se parecen mucho entre ellos. Si ustedes analizan bien, a pesar de que se la pasen peleados, sobre todo allá en el Golfo Pérsico, en el Medio Oriente, y desde hace cientos de años, bueno, tienen más en común de lo que ellos creen. Y el cristianismo de todos es la más joven, y si investigamos bien, pues el cristianismo pues surge, tiene muchas cuestiones por ahí paganas reformadas o reestructuradas, le copia algunas cosas a otras religiones, en fin, ¿no? Es el más joven de todas las religiones y sin embargo es de las religiones más poderosas, con la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana de los Santos de los Últimos Días. Y pues es interesante conocer acerca de dónde viene todo esto. Estos son como datos curiosos, temas para platicar. Oye, ¿sabías que el cristianismo es el más joven de todas las religiones? Órale, no me digas. En fin, ¿no? Siempre cuando se queden sin tema de conversación, pues espero que estos temas les den o les muevan un poco por ahí para que puedan ustedes platicar acerca de algo más interesante. Nuevamente, como les comenté, este tipo de videos es un intento para volver a traer estos temas a la mesa, estos temas a la popularidad, como muchos canales que ponen este tipo de conversaciones o temas por ahí en la mesa para ser discutidos. Bueno, esto también aprovechando, pero nosotros vamos a darle un giro que se va a ir rumbo a la parte de la física. En fin, en resumen, lo que hemos visto es las características de la ciencia, las características de la religión, las características de la filosofía y también sus semejanzas. Nuevamente no podemos establecer cuál fue primero de todas ellas, porque todas tienen algo o aportaron algo o han aportado algo a lo largo de la humanidad. Somos lo que somos gracias a estas corrientes y seguramente seguirán existiendo en el futuro de la raza humana. Bien, hasta aquí le dejamos
Nuevamente, todo lo que digo, ustedes búsquenlo, no me lo tomen como verdad, duden, yo los invito como buen físico a dudar de lo que aquí se plantea, y como no soy un experto, pues puede haber cosas que estén un poco incorrectas, pero espero que ustedes las puedan investigar. Bien, pasen excelente día, excelente noche, y nos estaremos viendo en el siguiente capítulo, que es el capítulo número 3 próximamente. Hasta luego. Si te gustó el video, apóyame con un like y compártelo. Puede ser que tus amigos lo necesiten y les pueda servir de ayuda.